Hola, vamos a ver la segunda parte de los tejidos animales. Ya en un vídeo anterior vimos los primeros tejidos animales, los tejidos epiteliales y los tejidos conectivos. Aunque nos faltó por comentar el último tipo de tejido conectivo, que sería la sangre, ¿vale? También se le llama un tejido vascular, ¿vale? Porque está vascularizado. La sangre va a circular por el interior de vasos sanguíneos, ¿eh? El interior de arterias, venas o de capilares sanguíneos, en circuitos cerrados. La sangre participa de las mismas características que otros tejidos conectivos. Acordaros que eran células dispersas en una gran cantidad de matriz intercelular. En este caso, la peculiaridad que tiene la sustancia intercelular es que es líquida. Tenemos aproximadamente la mitad de la sangre, un poquito menos, serían las células sanguíneas de varios tipos, vamos a ir viéndolas ahora. Glóbulos rojos, que ya los conocéis, blancos y las plaquetas. Y luego tendríamos la parte líquida de la sangre, un líquido amarillento formado básicamente por agua, donde hay sustancias disueltas, que sería el plasma sanguíneo. Ya digo, las células sanguíneas que están inmersas en ese líquido, pues serían los glóbulos rojos, con esta forma característica de discos bicóncavos. Los glóbulos blancos, que hay varios tipos, ahora los comentamos. Y fragmentos de células realmente, pues no llegan a ser células, que son las plaquetas. Vemos aquí en esta nueva diapositiva como aproximadamente pues entre el 40, el 45, 46% suele ser células sanguíneas, de esos tres tipos que os he comentado, y el resto, algo más del 50%, pues ese fluido amarillento que sería el plasma. Ahí tenemos básicamente un 90% del plasma serían agua y el otro 10% pues serían sustancias disueltas en el agua, sales minerales, nutrientes como proteínas, glúcidos, encontramos también sustancias defensivas como anticuerpos o inmunoglobulinas, encontramos enzimas, encontramos hormonas, esos mensajeros químicos, es decir, vamos a encontrar pues, todo tipo de sustancias disueltas. Realmente la sangre la función principal va a ser el transporte. Va a transportar nutrientes gaseosos como el oxígeno o el dióxido de carbono, desde las vías respiratorias hasta las células. Va a transportar sustancias de desecho hacia el sistema de excreción, va a transportar mensajeros químicos como hormonas, va a contribuir a la redistribución del calor corporal y a la termorregulación de nuestro organismo. La parte celular del tejido sanguíneo, que serían las células sanguíneas, pues ya he comentado antes que serían tres tipos básicos. Las más abundantes, con mucha diferencia, son los glóbulos rojos, o hematíes o eritrocitos. Tenéis que conocer los tres nombres que luego, cuando hacéis un análisis de sangre, pues resulta que normalmente no nos vienen los resultados hablando de glóbulos rojos, glóbulos blancos, no habla de eritrocitos o de hematíes y de leucocitos o de trombocitos, entonces tenemos que conocer esos sinónimos. Los glóbulos rojos están totalmente especializados en el transporte básicamente de oxígeno, aunque pueden transportar también un poco de CO2, pero sobre todo oxígeno. Han perdido el núcleo, son células nucleadas y contiene una sustancia proteica que contiene un grupo hemo con hierro, que es la hemoglobina, que gracias a ese grupo hemo que contiene hierro consigue unirse al oxígeno y transportarlo desde los alvéolos pulmonares hacia las células. ¿Vale? Va a ser el suministrador de oxígeno a las células. Su número pues, está rondando sobre más o menos los 5 millones. Algo más normalmente en el hombre y algo menos en la mujer. Pues desde unos 4 millones y medio, unos 5 millones y medio aproximadamente. Su número es tan grande, eso es en 1 milímetro cúbico de sangre. ¿Vale? Entonces su número es tan alto que el resto de células sanguíneas, pues realmente, cuando hablamos de unos 8.000 leucocitos, pues 8.000 leucocitos sobre 5 millones, pues prácticamente es despreciable el número. El segundo tipo de células sanguíneas serían los glóbulos blancos o leucocitos.
En este caso sí hay varios tipos, los glóbulos rojos solamente todos eran del mismo tipo. Aquí hay varios tipos, ¿eh? Son ya células nucleadas, ¿eh? Y tenemos pues desde linfocitos, que veréis, estudiaréis el año que viene cuando veamos el sistema inmunológico. Hay linfocitos que se encargan de producir anticuerpos, para combatir antígenos. Hay otros linfocitos que hacen otras funciones, sobre cuerpos extraños, sobre células cancerosas, etcétera. Luego están los granulocitos que poseen una especie de granulaciones en el interior del citoplasma, dentro de los cuales, según el colorante con el que se tiña, hablamos de neutrófilos, de basófilos cuando se tiñen con colorantes básicos, o eosinófilos cuando se tiñen con colorantes ácidos. Bueno, y luego estarían los monocitos, que cuando llegan a los tejidos para fagocitar partículas extrañas, agentes extraños que puedan entrar en nuestro organismo, estos monocitos se transforman en macrófagos. La función principal de los leucocitos es intervenir en la defensa de nuestro organismo, ¿vale? De una forma o de otra, fagocitando, produciendo sustancias químicas como anticuerpos, pero en definitiva todo ello interviene en la defensa de nuestro organismo. Su número pues está aproximadamente sobre unos 8.000. Cuando tenemos una infección, pues el número crece, ¿vale? Y en condiciones normales, pues aproximadamente unos 8.000. Y por último tenemos los trombocitos o plaquetas, que más que células son fragmentos de células. Su número está aproximadamente entre unos 250.000, milímetros cúbicos de sangre, y son las células sanguíneas que se van a encargar de la reparación de los vasos sanguíneos cuando se produce una rotura en ellos. Van a intervenir en la coagulación de la sangre. Van a formarse, van a taponar esas zonas de ruptura de los vasos sanguíneos, y luego otros agentes coagulantes pues irán sellando la zona, impidiendo que la sangre se pierda por esas roturas. Vamos a seguir viendo las células sanguíneas, repasando ahora. Eritrocitos o glóbulos rojos, estos discos bicóncavos característicos. Los leucocitos de varios tipos, y las plaquetas, estos fragmentos de cerebro. Todas las células sanguíneas se originan en la médula ósea roja de los huesos planos o de la cabeza de los huesos largos. Acordaros que lo comentábamos en el vídeo anterior cuando hablábamos del tejido óseo. Aquí vemos, vista a microscopio, pues aquí vemos glóbulos rojos. Son las más abundantes con mucha diferencia en cualquier preparación a microscopio. De hecho, son tan abundantes que son los responsables de darle el color rojo a la sangre. Aquí vemos algunos tipos de glóbulos blancos. Aquí vemos granulocitos, linfocitos, en esta otra de aquí. Aquí vemos fragmentos de células, plaquetas. En esta imagen de microscopio pues vemos los tres tipos: glóbulos rojos más abundantes, algunos glóbulos blancos, granulocitos por ahí, y fragmentos, estos fragmentos pequeñitos que serían las plaquetas. Bien, otro grupo de tejidos son los tejidos musculares. La función de los tejidos musculares es formar los músculos, es decir, producir los movimientos de nuestro cuerpo, ¿vale? Van a ser responsables de cualquier movimiento que se produzca en nuestro organismo. Están formados por unas células alargadas, llamadas fibras musculares, que están especializadas en contraerse. Para ello, esas células contienen microfibras en su citoplasma de actina y de miosina. Estas microfibras reciben el nombre de miofibrillas. Cuando reciben un impulso nervioso, se deslizan unas sobre otras y producen el acortamiento de la célula y, por lo tanto, la contracción del músculo, del tejido muscular, provocando los movimientos. Hay tres tipos de tejidos musculares: los tejidos musculares estriados esqueléticos y estriados cardíacos, y el tejido muscular liso. Vamos a ir comentando cada uno de ellos. Mira, tejido muscular estriado esquelético
va a ser de contracción voluntaria y su función principal va a ser mover el esqueleto, va a ser el que va a producir todos los movimientos del esqueleto. La contracción puede ser lenta o puede ser rápida y siempre respondiendo a impulso nervioso de forma voluntaria. Las fibras musculares lisas son polinucleadas, tienen varios núcleos y tienen una característica, y es que vistas a microscopio presentan unas estriaciones perpendiculares, le da un aspecto estriado que recibe el nombre de sarcoplasma. Aquí lo vemos, una visión a microscopio, y veis estas estriaciones características del tejido muscular estriado. Este tejido muscular estriado también lo vamos a encontrar en el tejido cardíaco, es decir, en el corazón, va a ser el responsable de los movimientos del corazón, aunque las fibras estriadas cardíacas van a ser algo diferentes, presentan unas interconexiones entre ellas, aquí lo vemos mejor, es como están muy interconectadas unas con otras, ya solamente van a tener un núcleo o dos, y están tan interconectadas que cuando un impulso nervioso llega a cualquiera de ellas, inmediatamente se transmite a todas, de forma que la respuesta es muy rápida. Su movimiento es rápido y su contracción es involuntaria. Nosotros, lógicamente, no tenemos control sobre los latidos cardíacos, sobre los movimientos del corazón. El tercer tipo de tejido sería el tejido muscular liso. El tejido muscular liso lo vemos en esta de aquí, tejido muscular liso. Las células musculares, las fibras musculares, tienen también un solo núcleo y en este caso ya no presentan estriaciones. La característica fundamental, de ahí que hablemos de fibras estriadas o fibras lisas. Este tejido muscular liso lo vamos a encontrar en órganos internos que realicen movimientos, a excepción del corazón, que ya hemos visto que tiene un tejido estriado cardíaco. ¿Qué órganos internos realizan movimientos? Pues por ejemplo el útero, cuando hace las contracciones del parto, o el estómago durante la digestión, ¿vale? Siempre es de contracción lenta e involuntaria. ¿Vale? Nosotros no tenemos control sobre los movimientos del estómago, sobre los movimientos del útero, por ejemplo. ¿Vale? Aquí, ¿vale? Veis algunos órganos que presentan este tejido, como por ejemplo el estómago. ¿Vale? Y el último tipo de tejido que nos queda animal sería el tejido nervioso. ¿Vale? Va a ser encargado de recibir y conducir los estímulos en forma de impulsos nerviosos por todo el organismo. ¿Vale? Sus células están muy especializadas, las células principales son las neuronas, células tan especializadas que han perdido la capacidad de división, ¿vale? No se pueden reproducir. Ahora la iremos viendo en detalle. Y luego hay otros grupos de células que suelen acompañar a las neuronas, incluso más abundantes que ellas, aunque no conducen impulsos nerviosos, que serían las células de neuroglía o células de glía. Aquí vemos una visión a microscopio de estas neuronas, cómo forman una red interconectada entre ellas. Bien, de forma general, aunque pueden variar, las neuronas pues tendrían un aspecto similar a este, ¿vale? Donde distinguimos una serie de partes. Una especie de cabeza, el cuerpo principal, el cuerpo celular o el soma, donde se encuentra el núcleo y la mayor parte de los orgánulos celulares. De este cuerpo celular parten unas ramificaciones que reciben el nombre de dendritas, por donde se va a recibir el estímulo nervioso en forma de impulso eléctrico. Va a entrar la neurona por aquí, por las dendritas. Luego hay una larga prolongación que recibe el nombre de axón, y el axón va a terminar en unas ramificaciones que se llaman las terminales o las terminaciones axónicas, o terminaciones del axón. El axón además esta ramificación se encuentra protegida por bandas de mielina, ¿vale? Las células reciben el nombre de células de Schwann, ¿vale? Que forman estas bandas, este recubrimiento que protege y además facilita la transmisión del impulso nervioso a través del axón. ¿Vale? Los impulsos nerviosos van a entrar siempre por las dendritas, desde otra neurona, van a pasar al axón y al llegar al final de las terminaciones axónicas, pues va a pasar al siguiente neurona. Ahora lo vamos a ver.
El segundo tipo de células nerviosas que acompañan a las neuronas serían las células de glía o neuroglía. Hay diferentes tipos, mastrocitos, oligodendrocitos, microglías, las células de Schwann que os he comentado antes que formaban las bandas de mielina, de la SON, y estas células no van a intervenir en la transmisión del impulso nervioso en sí, sino que van a darle soporte, nutrición, protección a las neuronas. Bien, ya os comentaba antes que el impulso nervioso de una neurona a otra llega a través de las dendritas, es conducido a través de la SON y sale al final de las terminaciones axónicas. Entre una neurona y otra no hay contacto físico, siempre hay un espacio entre ellas que se recibe el nombre de espacio sináptico. ¿Y cómo se transmite el impulso nervioso de una a otra si no hay contacto físico? Pues al llegar el impulso nervioso al final de las terminaciones axónicas, se envían en forma de vesículas por el espacio sináptico, el espacio que hay entre una neurona, entre las terminaciones axónicas y las dendritas de la siguiente, se envían unas sustancias químicas que son los neurotransmisores. Esos neurotransmisores, cuando llegan a las dendritas, pues ya se transforma en un impulso eléctrico que va a recorrer de nuevo la siguiente neurona, de nuevo hasta el final de las terminaciones del axón, donde de nuevo se emitirán los neurotransmisores que pasarán a la siguiente neurona. Y así de una a otra, transmitiendo esos impulsos nerviosos. Bien, pues esto es todo sobre los tejidos animales y ya el próximo vídeo veremos los tejidos vegetales. Hasta luego.